Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Les saluda a su amigo el pastor Juan Emerson Hernández, invitándoles a meditar hoy en algunos apartes de este capítulo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos y señales y falsos milagros. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Este capítulo es bastante extenso. Yo quiero invitar a mis amigos oyentes para que busquen el comentario bíblico adventista tomo 7 y se puedan ampliar el concepto. Yo solamente mencionaré algunos detalles. El apóstol Pablo estaba luchando, como lo dijimos en la introducción de este libro, con algunos comportamientos incorrectos debido a malas orientaciones que tenían. Una de ellas era acerca de la venida de Cristo. Ellos no solamente creían que era inminente, y eso es cierto, pero pensaban que cuando se hablaba de la proximidad era que ya estaba por venir. Por eso algunos dejaron de trabajar y se convirtieron en una carga para la iglesia. Entonces el apóstol Pablo tiene que aclarar, la venida de Cristo es inminente, sí, y vendrá, está próxima, pero no vendrá sin que antes venga, y empieza a describir aquí unos detalles que son bien complejos. Tenemos que estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis para complementar, pero permítanme decirles, cuando dijo, sin que antes venga la apostasía, en medio de la iglesia, dentro de la iglesia surgiría esa apostasía, esos que empezarían a ir en contra de la misma palabra de Dios y llegarían a oponerse a la palabra de Dios. Y eso empezó en la época del apóstol Pablo, pero vendrá en estos últimos días antes de la venida de Cristo con todo su furor. Luego dice, y se manifieste el hombre de pecado. Y se manifieste quiere decir que ha estado oculto, ha estado tapado y ahora se descubrirá, se quitará la máscara y ahora abiertamente empezará a actuar. Dice el hombre de pecado. ¿Por qué el hombre de pecado? Porque el pecado es la característica que lo identifica. Aquí nosotros podemos entender que se refiere en lo más profundo a Satanás. ¿Por qué dice el hombre? Porque él utiliza seres humanos, instrumentos. Dice el hijo de perdición. ¿Por qué el hijo de perdición? Porque ya está destinado su destino a la perdición. Ya con la muerte de Cristo fue sellado su destino. Dice, y ese hombre, ese poder, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se le sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí yo le invitaría a que usted estudiara el libro de Daniel para que entendiera, porque no tenemos tiempo en este momento a explicar. Pero el apóstol Pablo está diciendo que eso sucederá y debe suceder, esa apostasía y esa manifestación, esa declaración y esa revelación del hombre de pecado, esa manifestación de él, sucederá antes de que Cristo venga. Y aquí el apóstol Pablo advierte contra un falso advenimiento que realizará ese impío, y él lo llama
el engaño de iniquidad. Y también dice que es obra de Satanás. Pero el apóstol Pablo también menciona que a ese impío el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Afortunadamente la palabra de Dios ha dejado claro que Cristo, cuando venga por segunda vez, descenderá del cielo. No aparecerá en algún lugar, sino descenderá del cielo. Vendrá con las nubes, con todos los ángeles. De forma real, palpable, así como lo vieron subir los apóstoles, así mismo vendrá. Su venida será como relámpago, dice, que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. O sea, todo ojo lo verá. La única manera para escapar de los engaños satánicos, estimado oyente, es estudiar diligentemente las Escrituras y recordar cada detalle profético del segundo advenimiento del Señor Jesús. Por eso, Él termina diciendo: damos gracias de que habéis sido escogidos para la salvación desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y que el mismo Señor Jesucristo, el Dios nuestro Padre, a través de la palabra de Dios, pueda confortar vuestros corazones, pueda consolarnos y sostenernos en la palabra de Dios. Estimado amigo y oyente, no hay otra forma para no dejarse engañar que escudriñar asiduamente la palabra de Dios. Y es la invitación que el apóstol deja a través de este capítulo en el día de hoy. Nosotros nos despedimos diciéndote: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.